Salam aleikum de nuevo con vosotros porque estamos viendo la parte del molino, del antiguo molino que se usó en la guerra civil lamentablemente para mantener prisioneros a algunos republicanos antes de fusilarlos, que Allah lo tenga en su gloria. Y bueno, en la zona de las huertas, que como veis esto en su momento, a pesar de que hoy aparezcan como jardines, pues fueron huertas con elementos evidentemente vegetales comestibles, ¿no? Y aquí vemos en este sitio, por ejemplo, vemos un templete que en realidad el templete lo que oculta es un aljibe que, salvando la diferencia desde allí, en aquel sitio donde está más alto el aljibe original, se almacenaba a este sitio para después verter el agua por presión hacia el resto del jardín, ¿no? Pero en este sitio, que está evidentemente transformado en época posterior, por lo menos su decoración, ¿verdad?, aún mantiene esa fuente original, esa fuente o el estilo original, porque al que se le ha añadido una pila bautismal, ¿veis? Esa parte de mármol que está puesta sobre la fuente original de ocho puntas, es un añadido, porque claro, algo tenían que hacer, ¿verdad? Y se le ocurría reutilizar las antiguas pilas bautismales en este tipo de fuente. Pero como veis, es un espacio íntimo que de nuevo repite el esquema de 8 puntas, ¿veis?, donde la gente se solía recrear en estos espacios de alguna manera, ¿no? En los días calurosos de Sevilla. Este aljibe que vemos en primer plano está adornado, si podemos decirlo así, con un león, emblema evidentemente de la soberanía y del poder, que vierte el agua sobre un espacio circular que a su vez lo vierte sobre el espacio del estanque, ¿no? Es curioso porque el león es el símbolo del poder, no, y majestuoso, aunque haya perdido los dientes y haya perdido la colita y ese tipo de cosas, ¿no? Es lamentable el aspecto que tiene la Alcázar de Sevilla hoy en día. A pesar de todo el dinero que ganan, del dinero que sacan, no son capaces de cuidar el agua, ¿veis? El agua está putrefacta y el deterioro de las ornamentaciones es evidente. O sea, cada día que pasa el deterioro es mayor y simplemente hace falta pasearse para ver que esto es así, ¿verdad? En este espacio que vemos aquí a la derecha tenemos lo que llaman el laberinto, que no es el laberinto original, pero una recreación de aquel laberinto que fue en su momento una maravilla arquitectónica desde el punto de vista vegetal, ¿no? Y bueno, el azofaifo, no sé si rebrotará este año, pero este azofaifo que veis enfrente es un árbol típico de la época andalusí. Incluso su nombre ya tiene rememorancia islámica, ¿no? Azofaifo. Da una fruta pequeña y muy dulce, que era un manjar en aquella época. Hoy en día, con la globalización, se ha perdido. Estos árboles que veis aquí, que son naranjos, son los más antiguos de Andalucía. Bueno, no digo de Andalucía, vamos a decir de Sevilla por lo menos. Y algunos, como lo ponen en aquel sitio, su matriz, su patrón, su fundamento, se calcula en 600 años. Un naranjo que tuvo 600 años de antigüedad. Y estos son las zonas que acompañan al templete llamado de Carlos V. Carlos V se hizo construir, supongo que de una época anterior existiría ya algo parecido, pero que Carlos V terminó de construir ese templete maravilloso que veis ahí, ¿no? Es curioso porque yo os digo, el Alcázar no es solo un palacio, el Alcázar es jardinería, es huertas. ¿Veis? Naranjo de Pedro I. Claro, tenía que ser Pedro I, no podía ser Al-Mutami, como va a ser. Pero sí, ya de Pedro I ya es suficientemente antiguo, ¿no? Veis el pie del árbol, que está evidentemente deteriorado, porque es realmente antiguo, ¿no? Y bueno, ahora nos han prohibido la entrada al templete, que para eso han puesto esta quinta. Pero yo, como soy medio analfabeto, me colaré para mostraros el interior de este templete.
que como veis está una mezcla de ornamentación andalusí con latina, ¿no? Bueno, ya os digo, el deterioro de la ornamentación es evidente. Se supone que reúnen millones de euros por la entrada en el palacio, pero no sé dónde se lo gastan. O prefiero no saber dónde se gastan el dinero. Es curioso la ornamentación arriba, con su estrella de 8 puntas, en diferentes formas y maneras, pero siempre repitiendo ese esquema, ¿no? O las columnas romanas de origen romano que se reutilizan en la época andalusí, los capiteles corintios que se reutilizan. ¿Veis? Aquí hay otro formato y allí hay otro, y allí incluso otro, y sin embargo sin ningún empacho los andalusíes utilizaban estos elementos porque son nuestros, no es porque fuera. Dicen, no, es que son nuestros, pertenecen a nuestra cultura. Y se reutilizaba. Arriba sí podemos ver, no me dejan entrar, me han prohibido el paso, pero arriba de todo existe una leyenda en árabe que, si no me equivoco, son letras del Corán. Es curioso que la letra del Corán domine toda la arquitectura. Son las franjas arriba, ¿veis? Existe, y lo demás, bueno, está puesto ahí, son elementos de la mitología griega y latina, ¿no? Y sobre todo, lo importante de aquí es el contraste entre el sol que existe fuera. Incluso hoy en día, primavera, existe un sol fragante, y el frescor o la oscuridad que existe dentro de ese templete, con lo cual sería un sitio ideal para pasar las tardes, ¿no? Y aunque no me dejen entrar, porque ahora lo han prohibido todo, entiendo el motivo, pero me duele porque yo he pasado mi infancia y mi juventud en estos espacios, ¿no? Incluso entrando dentro, ¿no? Y bueno, veis que hay una canalización de agua, que ahora es solamente un charco estancado, pero imaginaros cómo el agua circulaba en el interior, incluso dando esa sensación de frescor, ¿no? Y creando un ambiente exquisito. Un techo alto, como se ve en el doble techo son elementos que proporcionan frescura. A la fuente original se le ha añadido otra vez, como se llama, esa pila bautismal, que es la manera de que ellos dicen, bueno, aquí hemos venido nosotros y vamos a construir algo nuevo, ¿no? Y esto es nuestro, ¿no? Esa es la forma en la que culturalmente van, digamos, transformando la cultura andalusí en el renacimiento, que ellos llaman renacimiento, a todo eso, ¿no? Y en el Alcázar se pueden ver esos elementos, cómo progresivamente se van evolucionando desde la primitiva esquemas andalusíes hasta los más elaborados elementos. Por ejemplo, sin ir más lejos, el muro que tengo aquí enfrente. Este era un muro defensivo, que en su momento tuvo interés por la defensa del palacio, pero que posteriormente pues quedó en el interior, ¿ves? Quedó en el interior, y al quedar en el interior pues ya se transformó en algo que como veis es puramente arquitectónico. Incluso era un sitio para pasar y para ver el jardín desde una altura interesante, con lo cual tenía una perspectiva amplia del jardín que quedaba a sus pies. A ese muro, que parece que le han puesto churrete sobre él, se llama el estilo churresco. Ya sé por dónde viene el nombre, ¿verdad? Es como un estilo donde ponen churrete, grutesco. Perdona mi consideración. El estilo grutesco es simplemente o precisamente crear un espacio de una gruta. En aquella fuente, yo tenía una mujer, pero se me perdió. Bueno, igual, ya encontraré otra. En aquella fuente allí hay un elemento extraordinario, porque precisamente representa ese gruta que en la mitología griega, en la mitología latina, nos repiten constantemente. Neptuno, el nacimiento de no sé qué dios, en no sé qué sitio, en el monte no sé cuánto. Mitología griega que de alguna manera se va imponiendo. Veis, por allí empieza otro espacio de la huerta, propiamente dicha, aunque esto fuera jardines, huertas originales y posteriormente jardines. De nuevo aquí la fuente original, o quizás, sí, original, a la cual se le ha añadido ¿cómo se llama?
un vertedor de agua de mármol que es añadido a su origen, a su fuente original. Pero allí, esa, ¿sabéis cómo se llama esa puerta, verdad? Se llama la puerta de la traición. Las malas lenguas dicen que por ahí salía la reina para verse con no sé quién. Perdón, la reina o el rey, no sé, uno de ellos dos, cualquiera de ellos, o los dos a la vez, por donde traicionaban, pero no, era una puerta pequeña donde era fácilmente susceptible de abrir a los enemigos, ¿no? O sea, digamos que era una puerta que siempre en la leyenda se quedaba la puerta de la traición por donde el enemigo entró en el castillo. Pero eso se llama puerta de traición. Y las malas lenguas hablaban de que el rey o la reina, no sé, salían por ahí para traicionar a la persona. Sí, bueno, no voy a ir hasta allí porque está un poco lejos. Bueno, ¿por qué no? Si de todas formas pagáis ustedes. Mira, allí, sobre esa parte del muro que se ve, es la imitación de la mitología griega y de la mitología latina sobre la cueva donde nacen los dioses y tal y cual, ¿no? Evidentemente se está claro incluso por el color que son añadidos, ¿no?, a la arcasa original. ¿Veis? Estos son las imitaciones como de gruta, ¿no? Como que si imita algo parecido a una gruta, ¿eh? Es el aljibe que está arriba, al cual se le añadió una estatua de Mercurio. Y sabéis cómo se llama hoy, ¿verdad? Se llama el estanque de Mercurio, perdiendo su función original, que es la del aljibe o estanque de agua para almacenarlo y dirigirlo por presión sobre el resto del palacio de la huerta. ¿Veis? Aquí tenemos una gruta mitológica donde nació no sé qué dios y no sé cuánto. Hoy en día la selva ha tomado el estanque y no queda nada. Bueno, sí, arriba otros diosesillos y sobre ella la Victoria tocando su trompeta triunfal. Pero si la vista nos alcanzara, veríamos en este suelo algunas de las fuentes sorpresas que habíamos hablado antes, pero en este caso, aunque no lo creáis, ahí pone Isabel y Fernando. Sí, ahí por allí, en las letras, si funcionaran o si la hubieran cuidado, hablan de Isabel y Fernando. Quiere decir que en la época castellana, veía por aquí todavía hay fuentes sorpresas. En la época castellana el rey se cuidó mucho de imitar aquellos efectos nobles o de poder que se ejercía mediante los atributos de Andalusí. Por ejemplo, se aseguraron de que ahí pusiera, en este espacio que digo, en la fuente, formara ¿cómo se llama?, el nombre de Isabel y Fernando, ¿no?, los nuevos amos y señores de Sevilla y de Andalucía, lamentablemente. Como os digo, se puede ver la diferencia entre la ornamentación primitiva y la ornamentación posterior, ¿no?, a base de mármol, ¿eh? Allí también tenemos otra fuente que ha sido transformada en un elemento mitológico, recreando la mitología griega y latina a base de construir una gruta donde sucedía lo milagroso o lo mitológico, ¿no?, pero que son elementos aportados y extraños a la cultura andalusí. De nuevo aquí tenemos ese... ¿Veis? De verdad que pagamos dinero por tener esto. Esto se paga dinero, ¿eh? Hay quien puede decir que el dinero de la arcasa es para el mantenimiento. ¿De verdad? No me lo creo. Sí, quizá los setos, veis que los setos están muy bien cuidados, pero vuelvo a repetir, los setos no son andaluces, no es del jardín andalusí. Los setos son inventos desarrollados a través de la jardinería francesa, el elemento afrancesado del jardín y sobre todo del jardín burgués. Nosotros no podemos entrar en el jardín por causa del seto. El jardín ya es un elemento ornamental, mientras que la época andalusí es un elemento participativo, digamos, ¿no?, de la cultura. Había huertas donde yo entraba a coger mi fruta
Esto, por cierto, es mirto. Mirto o arrayán. No lo podéis oler, yo sí. Wow. Pero es un trocito de paraíso. Tener esto lleno de mirto, que es una planta, mirto o arrayán. Los andaluces, los musulmanes, los andalusíes le llaman arrayán, del latín, el mirtus. Una planta antiquísima, pero valorada por los musulmanes, por los andalusíes. Y como os digo, la huerta, el espacio de la Alcázar es un espacio completo donde podemos recrear la transformación de la cultura andalusí original a la cultura latina, griega o romana, en un proceso evolutivo de apropiación cultural, digamos, ¿no? De apropiación cultural, en este magnífico templete de Carlos V.